No te puedes disculpar por lo que no hiciste. Hace poco me entrevistaban en Terchevele, que híjole, cómo se ve que tiene en línea, porque era una entrevista sobre, bueno, ¿y qué onda con el perdón y con las disculpas, no? Y el reportero no salía de, bueno, pero es que el perdón engrandece a los pueblos. Y yo, sí, por supuesto, si le rompiste la madre a alguien, pídele perdón. Pero si no, pues no. No, bueno, pero es que ya me cuento todo eso. Y dice, sí, todo eso está bien, pero ¿por qué España no se disculpa? Pues porque no hizo nada. Bueno, sí, pero el perdón engrandece, ya sabes, a fuerzas tengo que regresar a que sí. Y un periodista español, hay que decir. O sea, eso es lo que era más terrible de todo esto, ¿no? Un periodista español que no dejaba de rascarme en la entrevista de cómo te saco el tema de que sí tendríamos que disculparnos. México en ese sentido, y perdón que lo diga, bueno, sobre todo a los mexicanos, ya me tiran mucho, es México pidiendo disculpas, que ojo, también es muy importante que entiendan que no es México. Porque también me preguntaba un periodista hace rato, bueno, y el actual conflicto que tiene México con España, para ahí, México no tiene ningún conflicto con España. Los mexicanos no tienen ningún conflicto con España. Tenemos un gobierno que tiene conflicto con España. Es una historia bien diferente. De hecho, tenemos un gobierno que no es que tenga un conflicto con España, sino una causa ideológica de generar mucho conflicto. Y lo malo es que tienen algo parecido de este lado y dice, perfecto, vamos a comprar ese conflicto. Es como el adolescente que le dice a sus padres, yo no te pedí nacer, así es que discúlpate conmigo. Bueno, pues más o menos. Si España se disculpa con México, es como si España pidiera perdón por el simple hecho de que México exista. Solo quiero concluir diciendo una cosa, bueno, con lo que empecé esta plática. Juntos fuimos imperio. ¿Por qué un solo imperio? ¿Por qué un solo país? Porque somos un solo pueblo, porque hablamos la misma lengua, porque entendemos el mundo en el mismo código, tenemos los mismos valores, tenemos las mismas ideas. Pero decir la primera plática aquí mismo, que seguro también estarán hartos, así como de que les digan que España, que Europa empieza en los Pirineos, pero veanlo como algo bueno, porque ahí empieza la hispanidad, que seguro también les han dicho hasta el cansancio que los españoles trabajan menos que el resto de los europeos. ¿A que sí? No, es que desde las 5 ya están echando cañas, lo cual es verdad. Y eso solamente nos deja una cosa muy clara, quiere decir que trabajando hasta las 5 les alcanza para las cañas. Y quiere decir que hay cosas que consideran más importantes en la vida que el trabajo. Y no que no sean trabajadores, porque tienen que saber que sí lo son, porque los mexicanos también lo somos. Pero qué bonito que haya cosas que nos gusten más que el trabajo. Qué bonito que nos guste más la alegría, la solidaridad, la fiesta, disfrutar la vida. Es curioso, ¿no? Estás estudiando en el extranjero y de pronto dices, claro, mira, esa mesa, esos dos de esa mesa, esos son franceses. Mira, esos dos de esa mesa, esos son alemanes. Esos tres de esa mesa, esos son ingleses. Esos 24 de allá son hispanoamericanos. O sea, esos 24 en la misma mesa, gritando y cantando y en pleno jolgorio. ¿Aquí conocen la palabra jolgorio? Qué bueno. Dices, esos son nuestros. Nos gusta disfrutar la vida. Estoy seguro que lo tenemos en la raíz. Y bueno, empecé diciendo también en la raíz, en la lengua, que es la genética cultural, estoy seguro que ahí es donde tenemos la solidaridad. Y ahí es donde los pueblos somos absolutamente superiores a los gobiernos. Juntos fuimos imperio y por separado nadie ha logrado nada. Porque dijeras, bueno, rompimos con España y a partir de entonces, qué bien nos va a todos los países hispanoamericanos. Es decir, que bueno, que rompimos con España, se ve que ellos son los que no sabían cómo hacer las cosas. Pero el tema es que a ningún país de la América Hispana le ha ido bien después. Y a España tampoco. Nunca se han sentido que como que entran por la puerta de atrás a la Unión Europea. Porque en Europa como que así los quieren tratar a veces, ¿no? Como, bueno, y España. Y claro, porque España está entre dos mundos. Claro que España pertenece a Europa, pero España pues es la madre o el padre de una civilización propia. Hay que recuperar la civilización propia. Juntos fuimos imperio, por separado nadie ha logrado nada, pero 550 millones de seres humanos que compartimos lengua y códigos culturales, somos una civilización con valores, con ideas, con ética, con moral, con un concepto sobre el mundo y la vida. No hay bloque en este mundo que tenga mayor capacidad de construir futuro que nosotros. Se los dije al principio y con esto quiero terminar. No se trata de recuperar el pasado. Juntos fuimos imperio, el imperio cayó, el imperio es de otras épocas, de otros tiempos, no queremos recuperar
recuperar el pasado, no queremos Dios, patria y fueros, por piedad, no. Pero hay que construir el futuro. Todos los seres humanos tenemos que construir el futuro y nadie tiene mayor futuro que construir que nosotros. 550 millones de personas en 3 continentes, hablando la misma lengua y compartiéndolo absolutamente todo, con los recursos que tenemos, con la gente que somos, con los valores que tenemos. Tenemos todo para construir el futuro. Tenemos que pensar cómo, porque se ve muy difícil. De momento no hay forma de lograr una unión en la hispanidad. Lo bonito es que no hay discurso de odio que pueda contra la más elemental de las verdades. Tu lengua es tu patria es tu lengua y tu lengua es tu pueblo. Es imposible que nos terminen de convencer de que no somos lo mismo. Juntos fuimos imperio en el pasado y en el futuro, juntos, de diferente forma, y tenemos que buscar cómo. Claro, a través de integración cultural, económica, política, etc. Es impresionante que un continente chiquito que habla 27 idiomas pueda hacer una unión europea, a pesar de que en serio no se entienden entre ustedes. Y que 20 países que hablamos la misma lengua no podamos entendernos entre nosotros porque nos han convencido de que no somos lo mismo. Sin importar lo que pase, somos y seguiremos siendo un mismo pueblo. Y en el fondo, siempre seremos un mismo país. Empieza en los Pirineos, en la España europea, cruza todo el océano y llega hasta la España americana, porque hay 2 Españas. Como les decía, el padre de España riega su semilla por toda América y en cada América todo es distinto. En cada rincón de América todo es distinto. Hay un montón de Españas folclóricas, mestizas y llenas de todo tipo de cultura, desperdigadas del otro lado del mundo. Les invito a conocer América y a que volvamos a ser lo que siempre hemos sido, un solo pueblo. Gracias. Gracias. Nada quedará de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarles en nombre de la Cátedra Alfonso Reyes y de la Escuela de Humanidades y Educación. Les damos la bienvenida y por supuesto pues les agradecemos su presencia. Especialmente queremos agradecer la presencia de los seguidores del Festival Santa Lucía, quienes en estos momentos están conectados a través de sus redes, y para ellos especialmente les queremos informar que a los 50 minutos de transmitida este evento se va a detener la transmisión, pero los invitamos cordialmente a que continúen con nosotros a través de las redes de la Cátedra Alfonso Reyes. En este año, la Cátedra Alfonso Reyes se ha sumado a la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, con el título Al menos flores, al menos cantos. Ofrece en este mes de septiembre 10 eventos, entre conferencias magistrales, mesas de especialistas que nos invitan a reflexionar y revalorar sobre los personajes icónicos de la época
así como sobre el legado lingüístico, literario y artístico que detonó el suceso histórico de mayor impacto y trascendencia en la historia de Occidente. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Miguel Zunzunegui. Bienvenido, doctor, quien nos hablará sobre los mitos de la conquista. Muchas gracias, Juan Miguel, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a esta tu casa, el TEC de Monterrey. Permítanme presentar a nuestro invitado. El doctor Juan Miguel Zunzunegui es licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Anáhuac y es doctor en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosos libros de historia, entre ellos Los mitos que nos dieron trauma, Hernán Cortés, El mito de las tres transformaciones, El viajero de los sueños, La revolución del fin del mundo, Paz en la guerra de los sexos, entre otros. También escribe artículos de divulgación histórica y es investigador para los programas de televisión. Es catedrático en diversas universidades privadas e instituciones culturales. En este último año, el año pasado, publicó su último libro, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Pues bienvenido, Juan Miguel. Sin más, te doy la palabra para que nos compartas tu sentir, tu pensar sobre los mitos de la conquista. Muchas gracias, muchísimas gracias a TEC de Monterrey, a la Cátedra Alfonso Reyes y bueno, pues a todos los que se estén sumando. Pues yo siempre encantado de cualquier oportunidad de transmitir lo que yo considero, yo nunca he pensado que yo tengo la verdad histórica, de transmitir lo que yo considero una narrativa más adecuada para nosotros, ¿no? Porque finalmente, creo que para mí, si algo ha quedado claro en este año, es que nos contamos una historia de nosotros mismos, una narrativa histórica sobre México que trae implícito un profundo odio por nosotros mismos. Lo peor es que ni siquiera lo sabemos, ¿no? De alguna forma nos hemos quedado con la idea de que repudiar lo español es una especie de acto de patriotismo, de nacionalismo mexicano, aunque lo repudiemos en español, y que repudiar al español de alguna manera debe ser acompañado de exaltar desmedidamente y totalmente en el terreno de la imaginación el mundo prehispánico. Con lo cual entramos, bueno, en la peor crisis que le puede ocurrir a un país o a un pueblo, ¿no? Me parece que todo país debería tener perfectamente clara la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Y pues país que en México no tenemos ni la más peregrina idea de quiénes somos. Para mí lo obvio sería decir, somos mestizos, ¿no? No me he cansado por no decirlo, aunque este año lo he tenido que repetir hasta el cansancio. Somos mestizos, somos un México orgullosamente mestizo. Y este mestizaje que somos, y que tiene muchas razones para sentir orgullo por él, este mestizaje que somos incluye componentes de todo el planeta, ¿no? Claro, las dos raíces fundamentales de nuestro mestizaje son lo hispano y lo indígena mexicano, pero finalmente no hay que olvidar que nuestro mestizaje, culturalmente, étnicamente hablando, incluye lo africano y lo asiático. En menor componente, por supuesto, ¿no? Sin embargo, son parte, y esto lo comento para decir una cosa muy importante. Este mestizaje que somos, a ver, la mezcla de lo hispano y lo indígena, pues evidentemente no puede existir sin la presencia de lo hispano, sin la llegada del hispano. Y el componente africano y oriental que también existe hoy en día en la cultura mexicana, es un componente que existe en nosotros a raíz de que tenemos el componente hispano. No hay que olvidar finalmente que las culturas mesoamericanas eran culturas encerradas en este continente. Mesoamérica es una civilización que se desarrolló de manera totalmente autónoma, aislada del resto del mundo, de la cultura andina del sur de América y del resto del planeta. Por supuesto, esto quiere decir que cada logro de la civilización mesoamericana debe ser doblemente celebrado porque es un logro absolutamente autónomo. ¿A qué voy con esto? Los que llegan, los castellanos, son producto de una mezcla cultural de miles y miles de años, porque hablamos de este viejo mundo que es Eurasia, una gran masa continental que va desde China hasta la península ibérica, donde las civilizaciones desde el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia y la antigua cultura del Valle del Indo y desde luego China no han dejado
estar en contacto entre ellas. Hablamos de una gran franja de civilización, insisto, desde China hasta el Mediterráneo, donde lo egipcio, lo babilónico, lo sumerio, lo acadio, lo persa, lo griego, lo hindú, lo chino, todo lo romano eventualmente, todo está en una mezcla constante. Llevan milenios de compartir cultura, conocimientos, historia, filosofía, religiones, gérmenes, bacterias, de hacerse la guerra. Pero finalmente todo eso hace que las culturas, en este continuo choque, crezcan y evolucionen muchísimo más rápido. Porque se pueden tomar prestado unas de otras. ¿Qué pasa con la cultura mesoamericana? Bueno, es una cultura que quedó aislada. Es el pequeño cuenco mesoamericano aislado por el desierto de Norteamérica, donde además no hay civilización, y aislado por la selva del sur de América, de la zona andina, y aislado del resto del mundo. Es muy importante señalar esto porque dentro del no saber contestar la pregunta quiénes somos, hacemos este gran discurso de que en Mesoamérica existían culturas con un nivel de desarrollo que nos dicen que era avanzadísimo y superior a los europeos que llegan. Hay que entender una cosa, el desarrollo de el desarrollo de las culturas y el desarrollo de una civilización depende en gran medida de las circunstancias, del contexto, de la situación orográfica, hidrológica, climática, en el que se desarrollan estas culturas. Y por todo lo que ya les estoy platicando del aislamiento, no hay forma alguna de que la civilización mesoamericana sea todo eso que la leyenda áurea del patriotismo mexicano nos dice. Son culturas dominantes. Hay mucha gente a la que no le gusta que se diga eso, pero es que ese es el estadio cultural en el que se encuentran. Fabrican armas y herramientas de guerra. De pronto surgen voces que quieren, que de alguna forma piensan que defender lo prehispánico y repudiando lo español no es más mexicano, lo cual es incorrecto, porque son mestizos. Y entonces te dicen cosas como, es que los mayas manejaban el cero. Yo, claro, y los sumerios también. Es que predecían eclipses, sí, y los griegos también. Es que tenían un gran conocimiento astrológico, sí, y los egipcios también. Es que desarrollaron calendarios súper exactos, sí, y los acadios también. Es que tenían un sistema legal súper avanzado, sí, y Hammurabi también. Es decir, no hay que quitarle ningún mérito a una cultura mesoamericana, e insisto, más bien hay que multiplicarlo por dos porque se desarrolla de manera autónoma, pero las culturas americanas generaron cosas que también han generado las otras culturas. Solamente decir eso, contra el mito contra el mito imposible de lo más atrasado llegó a conquistarnos y éramos lo más adelantado. Dices, perdón, pero lo más atrasado no conquista a lo más adelantado. Es que la historia es una sucesión de causas y efectos. Nada en la historia puede estar fuera de eso. Entonces, nosotros contamos versiones mágicas de la historia. Entonces, les quiero platicar de una serie de mitos de la conquista, pero sobre todo entender que esta narrativa de conquista, además de que es falsa, trae esta semilla de odio profundo contra nosotros mismos, porque repudiamos la mitad de lo que somos. Y repudiamos la mitad sin la cual no seríamos todo lo que somos, porque este mestizaje que es México, pues se da durante el virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces, me parece, y bueno, estamos muy confundidos porque además agregamos otro factor, y es, los españoles conquistaron México cuando en 1521 no existe España y no existe México, pero además, centralistas hasta en los mitos como somos los mexicanos, esta narrativa que asume que la caída de una ciudad al centro de Mesoamérica significa la caída de todo un país en un solo día. Y que Hernán Cortés, un solo hombre al que despreciamos como si fuera la peor bajeza de la humanidad, pero cuán poderoso lo imaginamos. Imaginamos a un Cortés poderosísimo, capaz de él solo hacer caer un imperio e imponerle la religión a toda una cultura. Nos contamos un montón de absurdos y hay que decir que todos estos absurdos nos los contamos en español. Que al final, esa es la otra gran situación. Hablamos en español, lo cual significa pensamos en español, razonamos en español, entendemos el mundo en español, amamos en español, entendemos nuestras emociones en español. Todo nuestro mundo está formateado por esa mente que habla español en el 93% de los mexicanos. Y despreciar tu lengua es despreciar tu alma, es despreciar lo más profundo de tu mente. Y de pronto, este relato de conquista nos enseña hasta a despreciar la lengua.
Me he encontrado con gente que dice, claro, porque hasta eso nos impusieron los desgraciados españoles. Entonces, es esta neurosis donde tú piensas que amas a México, pero lo odias profundamente porque odias una de sus mitades y por lo tanto odias la totalidad como resultado. Donde el nacionalista patriota piensa que ama a México y lo dice siempre con groserías, y viva México, hijos de su madre, y como México no hay negocia. Amo a México, pero me hubiera gustado que su historia fuera distinta. Amo a México, pero repudio a Colón, a Cortés, a los españoles, a la colonización de América. Y dices, bueno, pues entonces el México que amas es un producto de tu imaginación, porque el México que amas solo está en tu mente. Porque el único México que existe, único al que puedes amar, es este que es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Este México es el único al que puedes amar. Si te hubiera gustado que la historia de México fuera diferente, insisto, amas un producto de tu imaginación. Y toda esta procedura mental viene de esta narrativa terrible que hacemos de nuestra historia. Empiezo con reflexiones de grandes sabios mexicanos, ¿no? Octavio Paz, que nos dejó muy claro desde 1950, y lo hemos aprendido, que el odio a Cortés no es obra a España, es obra a nosotros mismos. Carlos Fuentes, ¿no? Explicación, causa y efecto. Somos lo que somos derivado de que Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo. Este es un país que no existiría sin Hernán Cortés, ¿no? Y Miguel León Portilla, el gran sabio mesoamericano y el gran sabio de las culturas mesoamericanas y particularmente de las culturas nahuas, también lo dejó claro. Si el mexicano odia a lo español, se odia a sí mismo. Y se odia a sí mismo por ser hispano, y se odia a sí mismo en español. Y se odia a sí mismo mientras dice que le gusta el neoclásico, el barroco, los pueblos coloniales, los pueblos mágicos, la gastronomía, la charrería, el mariachi, todo ello rebosante de hispanidad. Una gran contradicción en la que vivimos. Para empezar a hablarles de esta narrativa, es muy importante siempre comenzar con Nietzsche, que tiene un ensayito poco conocido sobre la historia, donde nos dice esto: no hay hechos. En la historia no hay hechos, hay interpretaciones. Ojo, en el pasado, en la realidad, hubo hechos. En la historia, que ya es una narrativa, solo hay interpretaciones. Vamos a explicar esto con el principio de esta historia que les voy a contar, ¿no? 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan. Eso es un hecho contundente. El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan. Eso es un hecho. Llamarle a eso la conquista de México, eso es una interpretación, absolutamente una interpretación. Igual que el 12 de octubre de 1492, Colón llega a las islas del Caribe. Llamarle a eso el descubrimiento de América es una interpretación. Llamarle el encuentro de los mundos es una interpretación. Llamarle el genocidio de las culturas nativas de América es una interpretación. Y estas interpretaciones siempre tienen cargas emotivas, juicios morales y, muy importante, intereses ideológicos. Por eso, las interpretaciones históricas nunca van a ser la verdad. Ninguna interpretación histórica es la verdad, lo cual, por supuesto, aplica a la interpretación histórica que yo les estoy compartiendo. Tampoco es la verdad. No existe la verdad en la historia. Existen las narrativas y vamos a ver lo importantes que son. Pero bueno, cae Tenochtitlan y entonces hay que agregarle datos a este hecho. Cae Tenochtitlan en manos de un ejército comandado por Hernán Cortés. Pero este ejército tiene unos 100.000 guerreros. Y de estos 100.000 guerreros que están con Hernán Cortés tomando Tenochtitlan, hay 1.000 castellanos. Todos los demás son tlaxcaltecas, texcocanos, cotoxingas, totonacas, cholultecas, hay de todo. Y 1.000 castellanos. Si tú quitas a esos 1.000 castellanos, nosotros 99.000 guerreros indígenas hubieran tomado Tenochtitlan igual. Sin embargo, entran los actores importantes. El que logró unir a todos estos guerreros que bien se pudieron haber unido desde antes por su odio común a los mexicas, sin embargo, el que los logra unir es Hernán Cortés. El que no los entiende, al que no entiende. Es impresionante que se logre esto. Nos podríamos poner a debatir por qué, cómo logra Hernán Cortés lo que logra. No hay forma de entenderlo. Pero una sola ciudad, la única habitada por los mexicas, es muy importante decirlo también. Los mexicas no son el pueblo que domina Mesoamérica,
no crearon la cultura mesoamericana, no se extienden a lo largo de todo el territorio. Los mexicas habitan, para ser exactos, dos ciudades, México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Esas son las dos ciudades de los mexicas. Texcoco no es de mexicas, Tlacopan no es de mexicas, Culhuacán no es de mexicas, Azcapotzalco no es de mexicas, y todos los demás pueblos de los valles centrales de Texcoco no son mexicas, y desde luego los del valle de Tlaxcala tampoco son mexicas. Comparten el náhuatl, son pueblos náhuatl, eso sí, que llegaron a sentarse en diferentes momentos con diferentes líderes, con diferentes historias, y que fueron absorbiendo en diferente medida la cultura, el legado tolteca teotihuacano. Pero es impresionante. Mesoamérica es una civilización que existió por periodo de 3.000 años, 1500 a.C. a 1521, 3.000 años. 3.000 años donde puedes encontrar cosas grandezas, cosas con una tremenda grandeza, como los olmecas, como el calendario desarrollado por los olmecas, que se va heredando Mesoamérica, como las cabezas colosales. Puedes llegar, por supuesto, a los diferentes estadios de la cultura maya, hasta llegar a la gloria de Montalbán, a la gloria de Teotihuacán. Todo sigue siendo el neolítico. Esto no quiere decir, no es peyorativo, no es negativo ni positivo, es una condición, pero es un gran desarrollo de una cultura neolítica. Los toltecas, los nahuas que heredan la cultura teotihuacana y que de verdad sí la reinterpretan de una manera fascinante y a nivel mitológico, cosmológico, hacen cosas muy, muy interesantes. 3.000 años de historia. Los mexicas aparecieron en los últimos 200 años. O sea, los mexicas aparecen en el panorama de la historia después del año 1200, y por alguna extraña razón hacemos una narrativa donde todo Mesoamérica se resume en los mexicas, cuando son de verdad menos del 10% de la historia mesoamericana. Son el último pueblo invasor que llegó a someter Mesoamérica. Pero los mexicas llegan del norte, de lo que sería el desierto de Nevada. Entonces, además de que no existe Aztlán, porque es un mito, mito no es mentira, mito es un relato sagrado, simbólico, pero no existe Aztlán porque es un mito, y no vienen de un lugar de una grandeza extenuante y maravillosa, no vienen de un lugar de prosperidad y abundancia, porque vienen de Oasis América, vienen del desierto de Nevada. No hay forma alguna de que esas condiciones climáticas permitan el desarrollo de una gran civilización. No se puede. Llegan después del año 1250, invaden los valles centrales, invaden el valle de Texcoco, lo conquistan, toman el poder, lo someten y lo empiezan a desangrar. A grado tal que 200 años después, todos estos pueblos prefieren aliarse con estos desconocidos que son los castellanos, que evidentemente también son salvajes y violentos cuando se lo proponen, y aún así todos estos pueblos toltecas, herederos de Teotihuacán, prefieren aliarse a ellos que seguir sometidos por los mexicas. El 13 de agosto de 1521 hay una gran liberación de Mesoamérica, hay una gran independencia. Todos los pueblos que llevan 100 años sometidos por el pueblo del Sol, con el extraño auxilio de sus extraños aliados castellanos de los que nadie sabe nada, se liberan del yugo azteca y empieza a existir el país que somos. Cada 13 de agosto podríamos celebrar el nacimiento de México, pero cada 13 de agosto elegimos celebrar una conquista, celebrar nuestra conquista, de alguna forma celebrar que somos un pueblo conquistado, porque eso es lo que nos han dicho todo el tiempo, y asumimos que hay algo intrínsecamente virtuoso en eso. Es terrible. Luego llega el 16 de septiembre y gritamos viva México y decimos que celebramos la independencia. México no es un país independiente, porque el eje central de la narrativa mexicana sigue siendo la conquista. Si el eje central de tu narrativa sigue siendo que te ganaron, de nada sirve que luego tú te hayas liberado, porque tu mente sigue en esa conquista. Vamos a tratar de entender por qué. Entonces caen Tenochtitlan en manos de 100.000 guerreros de los pueblos indígenas sometidos por los aztecas. Y por supuesto, 1.000 castellanos conquistaron México. Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. ¿Existía México? La respuesta es muy clara, no existía México. Ni siquiera existía España. Y a ver, esto es muy importante decirlo, aunque no existe España como tal, porque no se ha terminado de conformar ese reino que une a todas las coronas anteriores, sobre todo las últimas, Castilla, Aragón, Navarra, no existe España, pero existe la idea de España. Los reyes católicos, los últimos que dan forma, ¿no?, a esta idea de España. No existe España como el Estado unificado en el que se convertirá, pero ya existe la idea.
Y la idea es el paso previo fundamental para que luego exista la realidad, ¿no? Pero acá ni siquiera existe la idea de México, ni siquiera existe la idea de país, ni siquiera existe la idea de Estado, ni siquiera existe la conciencia de habitar un mismo territorio. Si tú pudieras viajar al pasado, entrevistarte con cualquier persona de este mundo mesoamericano antes de 1519 y le dijeras mexicano, no tendría ni la más remota idea de lo que le estás diciendo. Y si le dijeras mexica, se enojaría terriblemente. Porque los mexicas son solamente un pueblo que habita una ciudad y son los que los han sometido y conquistado y violentado. Entonces, no existe México, existe, se está formando España, existe la idea de España y llegan a un lugar donde no existe un país, no existe la unidad económica, política, social, no existe la idea del Estado, no existe la idea del reino, no existe la idea de México, donde hay una serie de tribus, que hay que decirlo como son tribus, pues sobre lo que son, distintas entre sí, disgregadas, enemigas entre sí, hay cosas en las que no hemos cambiado, que bajo ninguna circunstancia podríamos siquiera asumir que están en un proceso de empezar la unificación de un país. Están lejísimos de eso. Entonces, es conquistar una ciudad y a partir de ahí empieza la construcción de un país que se llevó prácticamente un siglo. Todo el resto del siglo XVI es la construcción de España, que ya lo podemos entender como el germen de México. ¿Quién conquista la ciudad de los mexicas? Insisto, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los toltecas, los huejotzingas, todos esos unidos a los castellanos. ¿Por qué? Porque, a ver, la historia, la narrativa tradicional de México nos ha contado esta cosa maravillosa, donde nosotros somos perfectos, maravillosos, sublimes, todo lo hacemos bien, pero siempre hay alguna fuerza oscura conspirando contra nosotros. Tenemos una narrativa de niños inmaduros de 9 años que no se hacen responsables de sí mismos. Siempre hay un factor externo, y en este caso es la traición. La traición encarnada en Doña Marina, en la Malinche, ¿no? Dicen, claro, es que traicionó a México, que no existe, uniéndose al extranjero. A ver, para ella los mexicas son extranjeros porque ella no es mexica, entonces el mexica es tan extranjero como el castellano, ¿no? Para la conquista, cuando la sola frase, la idea conquista de México es una construcción del siglo XIX. Nadie en 1521 está presenciando la conquista de México. Nadie. Tampoco la formación no tiene esa conciencia, desde luego. ¿Quiénes son los mexicas que todos deciden, muy entre comillas, traicionados? Porque, a ver, levantarte contra el pueblo que lleva 100 años sacrificando de la manera más violenta posible a lo mejor de tu juventud, eso no es una traición, eso es una liberación. Y esta búsqueda de liberación se da justo por eso, porque desde 1426 que los aztecas se empoderan en el lago de Texcoco como la ciudad dominante, la que va a recibir el tributo, van estableciendo las guerras floridas. Una vez al año nos vamos a reunir para pelearnos de manera pactada para que yo pueda capturar a lo mejor de tu juventud y sacrificarlos al ataque de Mayor. El canibalismo ritual, que hoy día es perfectamente claro que existía ese canibalismo ritual, no como forma de ritual, como la comunión con Huitzilopochtli. Tiene sentido que alguien se quiera liberar de eso, ¿no? Los mexicas sacrifican a diario porque Huitzilopochtli, el sol, y Huitzilopochtli todos los días amanece cansado de haber derrotado a la oscuridad contra la que luchó toda la noche, hay que ofrendarle corazones, y todas las tardes va a penetrar en el inframundo para luchar contra la oscuridad, y hay que ofrendarle corazones. Hay un pacto sagrado entre el pueblo mexica y su Dios, y es: yo te haré amo y señor de todo lo que alcances a ver, vas a conquistar y dominar todo el centro, y tú me tienes que dar corazones todos los días. Ese es el pacto sagrado. Y entre más poder tienen los mexicas, más corazones pueden extraer. Entre más corazones extraigan, más poder tendrán, por lo menos esa es su creencia. Y entonces es una extracción constante, todos los días. Están estas cifras exageradas, desde luego, desde la inauguración del Templo Mayor, fueron sacrificados 40,000 personas, perdón, 20,000 personas, exagerado. Vamos a ver, claro, en 19 altares dispuestos a lo largo de Tenochtitlan, a lo largo de 4 días. Pudieron haber extraído entre 8,000 y 10,000 corazones, no 20,000. 8,000 a 10,000 es la población de una ciudad promedio del lago de Texcoco. Mataron una ciudad en 4 días.
Y en 1487, cuando inauguran el Templo Mayor, luego nos preguntamos por qué deciden aliarse con los castellanos. Los mexicas son el último pueblo náhuatl que invade Mesoamérica. Hay que ubicar otra cosa. Mesoamérica, que les decía hace rato, de 3.000 años de historia, los mexicas ocupan 200. De 1 millón de kilómetros cuadrados, que es la civilización mesoamericana, los mexicas ocupan una ciudad de 20 millones de habitantes que habría en Mesoamérica cuando llega Cortés. Los mexicas son 200.000, el 1%. Es terrible resumir Mesoamérica en los mexicas, porque además, insisto, Mesoamérica construyó una civilización que llega a un momento en Teotihuacán, una ciudad que nadie sabe quién la construyó. Sabemos obviamente que no es una ciudad de pueblos nahuas. Los pueblos nahuas, a los hablantes del náhuatl, empiezan a invadir Mesoamérica a partir del año 500 después de Cristo, provenientes del norte. Son grupos nómadas del desierto. Los diferentes grupos nahuas empiezan a invadir Mesoamérica a partir del año 500 y tienen todo que ver con la caída de Teotihuacán. Pero estos grupos nahuas absorbieron la cultura teotihuacana, la entendieron en náhuatl, se la explicaron a sí mismos en náhuatl, y tras la caída de Teotihuacán, estos pueblos nahuas, herederos de la cultura teotihuacana, son los que van a dominar los valles centrales. Son estos pueblos nahuas, herederos del legado teotihuacano, a los que les llamamos en términos generales toltecas. No solamente a los habitantes de Tula, Tonanchi y Pocotitlán, que será la gran heredera de Teotihuacán, pero Tula cae por ahí del año 1050, 1100, ante otro embate de invasiones de pueblos nahuas. Ahí están llegando los aztecas. Los mexicas probablemente tienen que ver con la caída de Tula. Todavía son un pueblo seminómada, que trabajan como mercenarios por ahí del año 1200. Todavía van a vagar alrededor del lago de Texcoco durante 100 años más, hasta que finalmente se pueden establecer en Culhuacán, de donde los sacan a patadas por sacrificar violentamente a la hija del señor de los Curvas. Y finalmente se establecen en Azcapotzalco alrededor de 1324 o 1325, como guerreros del señor de Azcapotzalco. Y es cuando en teoría habían fundado Tenochtitlan, no en 1321, esa es la mentira de este año, 1324, 1325. Y durante 100 años van a estar sometidos por Azcapotzalco, de quien se liberan en torno a 1426 y se convierten en el pueblo del Sol, que somete toda la zona central de Mesoamérica de la manera más sanguinaria posible. Son el último grupo invasor náhuatl que llegó a destruir la civilización mesoamericana. Pero por alguna razón extraña, si llegan los españoles decisivos que destruyeron la civilización mesoamericana, que fue una cosa terrible, pero si los casan esos grupos mexicas, ellos tienen derecho a hacer todo. Es una cosa muy rata del nacionalismo mexicano. Oye, que la Inquisición, que empiezan las leyendas negras, la Inquisición vino a matar a todo aquel que no se convirtiera, absolutamente falso. Y la Inquisición en 300 años de virreinato ejecutó a 4 indígenas. 4 en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Los aztecas ejecutan docenas al día. Pero los aztecas sí pueden. Y eso no es barbarie. Es una historia muy torcida la que nos contamos, ¿no? En fin, toda la mitología de la conquista tiene en torno a 2 leyendas. Las 2 falsas, las 2 en confrontamiento y nos hacen mucho daño. La leyenda negra del español y la leyenda dorada o áurea de los mexicas. Nos contamos la leyenda negra del español, donde decimos Europa era lo peor del mundo y España era lo peor de Europa, y Cortés era lo peor de España, ¿no? O sea, si aquí llegó lo peor de lo peor de lo peor de la humanidad. Pero es la leyenda negra de decir, era una civilización atrasada, cuando piensa que está saliendo a darle la vuelta al mundo, cuando piensa que tiene barcos que pueden hacer eso, era una civilización atrasada donde España era lo más atrasado. Y tenemos que lidiar con eso y con preguntas como, oye, ¿cómo es posible que el país más atrasado fue el que lograra llegar a América, colonizarla y darle la vuelta al mundo? A lo cual siempre respondo, no sé cómo sería eso posible. La gente está convencida de que eso pasó en este país, que el país más atrasado hizo las hazañas más grandes. Si fue el primer país, España, que llega a América, que logra colonizarla y que le da la vuelta al mundo, es porque es el país más avanzado de aquella Europa. No hay otra opción. Pero preferimos contarnos la leyenda negra del español, pensando que es un acto de patriotismo, de migrar al español, pero para el siglo XX lo convertimos en la rama del gringo, también como un acto de patriotismo, como conquistador moderno. La leyenda negra del español, que era la peor historia de la humanidad, que nos mandó a Hernán Cortés, que era la peor
Y luego hay que ver cómo lidiamos, porque hay que combinar esto con la leyenda ahora de los mexicas, esta en la que los mexicas eran un pueblo avanzado, desarrollado, culto, refinado, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero fue conquistado por lo peor, de lo peor, de lo peor. Lo cual es absolutamente imposible. Y sin embargo tenemos que lidiar con eso y por supuesto que nos genera una frustración tremenda. Lo peor de lo peor de lo peor vino a conquistarnos aunque éramos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y a partir de ahí se acabó nuestra grandeza a la que estábamos destinados. Sopla, sopla, Porque ese es el tema. Con estas leyendas tenemos la idea de que estábamos destinados a una grandeza que nos fue arrebatada por un acto terrible de la historia y cada mexicano vive muy enojado. ¿Tú qué le puede faltar? Un poquito. ¿Cuánto de manteca le pusiste? Para entender esta conquista, Entender que la conquista de Mesoamérica, la conquista de Tenochtitlan, es algo que estaba destinado a pasar en la historia. No es un accidente, porque en la historia no hay accidentes, porque en la historia no hay casualidades, porque en la historia todo es un encadenamiento de causas y efectos que hacen que las cosas pasen, más allá del libre albedrío de los individuos humanos. Es importante entender esto. Todo es interdependiente en la historia humana. Nada existe por separado. Todo influye en todo. Hay una serie de causas y efectos que están en movimiento desde el inicio de la civilización y que están precipitando los acontecimientos. No podemos ser independientes de esa fuerza. México era inevitable. Que México existiera era inevitable. Este México, lo único que existe, el mestizo, el que es resultado de que llegó Cortés, era inevitable que Europa se volcara sobre América por toda una serie de causas y efectos que se vienen dando desde antes. Nos podemos ir a los más evidentes que ni siquiera nos cuentan. 1453, cae Constantinopla en manos de los turcos. El sultán Mehmed II cierra los puertos de la ruta de la seda a la cristiandad, y esta cristiandad tiene que ir a buscar. Y entonces Portugal le acaba dando la vuelta a África y llega a China, y los castellanos, buscando la única opción que les queda, tratan de darle la vuelta al mundo para llegar a las Indias y se encuentran con América. Nada de esto hubiera pasado si Mehmed II no hubiera tomado Constantinopla, pero Mehmed II no hubiera tomado Constantinopla si el imperio bizantino no hubiera quedado absolutamente debilitado por las cruzadas y por la invasión de los mongoles. Y la invasión de los mongoles no se hubiera dado sin una serie de acontecimientos en Asia Central, y las cruzadas no se hubieran dado sin una serie de acontecimientos en Europa. Pero además Mehmed II, sultán de los turcos, está ahí liderando a los turcos para tomar Constantinopla, porque los turcos provenientes de las estepas siberianas poblaron esa zona del mundo en el año 990 a causa de una serie de oleadas migratorias que tienen que ver con cambios climáticos. Y además se convirtieron al Islam, y es ese impulso religioso el que los motiva, pero no se hubieran convertido al Islam si no existiera el Islam, lo cual no hubiera pasado si no hubiera existido el profeta Muhammad. Es decir, que si no hubiera existido el profeta Muhammad, no existiría México. Así se encadena la historia, porque además la existencia de Muhammad nos da la existencia del Islam. El Islam se extiende por el norte de África, conquista la península ibérica, y son 700 años de impulso fervoroso de guerra santa contra el Islam lo que conforma a España y la hace tan poderosa que puede, cuando termina esta reconquista, se desparrama por el océano y llega hasta América. Otra vez, sin el Islam no hay México. Y el Islam existe por una serie de factores que tienen que ver con el Imperio Romano y el Imperio Persa, y así. Entonces, de verdad, es una interrelación absoluta y nada puede ser independiente de esa fuerza. Y nos podemos ir hasta hace 150.000 años, cuando la humanidad empieza a dispersarse por un planeta congelado. Y desde que se empieza a dispersar estaba destinada a encontrarse, y prácticamente estaba destinado que iba a ser Europa lo que se encontraba con América. Porque desde que la humanidad se dispersa por este planeta, todo va a estar delimitado por la forma de los continentes, las montañas, los ríos, dónde hay y dónde no hay planetas fértiles, dónde hay y dónde no hay pastizales y desiertos, los océanos y sus corrientes, el sentido de los vientos. Todo eso determina que sea Europa la que llegue a América. No tiene que ver con una decisión personal de Cristóbal Colón, de Isabel la Católica o de Hernán Cortés. Tiene que ver con una fuerza histórica que se tiene moviendo desde milenios atrás. Pero ojo, Eurasia es un gran mundo y Mesoamérica es un mundo muy pequeñito. Portugal y Castilla, las potencias del siglo XVI, se están disputando ante el Papa, el árbitro de la época, la posesión del planeta entero. Se están repartiendo el planeta entero, esta mitad para ti, esta mitad para mí. Los mexicas están peleando contra sus enemigos por la posesión del agro. De
Hay que dimensionar eso. Hay que dimensionarlo porque esa es la realidad cultural. Es importante hacernos esta pregunta y contestarla sin nacionalismo. ¿En qué estadio cultural se encontraba la Mesoamérica a la que va a llegar Cortés? En el Neolítico superior. Ese es el estadio cultural. Claro que hay cero, aritmética, astronomía, predicción de eclipses, claro, como cualquier cultura del Neolítico superior. Pero eso es lo que hay. Los españoles vienen de la cultura que está haciendo, me refiero a la cristiandad en su conjunto, no son la imprenta de tipos móviles, la mayor revolución del siglo XV-XVI, conocimiento al alcance de todos, donde Hans Lippershey está haciendo un telescopio. A ver, el telescopio, lo cual incluye pulir lentes, lo cual incluye diamantes para pulir lentes, nada de eso existe aquí. Se trabaja el oro para la ornamentación, no se hacen ni armas ni herramientas de hierro, pero además la forma en que se da este continente, por ejemplo, ni siquiera permite la movilización de grandes ejércitos. No hay carros de batalla porque no hay rueda porque no hay planicies y porque no hay animales de tiro. Sin animales de tiro y carros de batalla no puedes mover grandes ejércitos. Y sin mover grandes ejércitos no puedes crear imperios, en fin, y no puedes llegar al concepto del Estado. No depende del nivel de los seres humanos, porque somos idénticos todos, la mente humana es idéntica en todas las culturas. Depende de que las circunstancias generan ciertas capacidades. A ver, el castillo de Chichén Itzá o de Cien de Cuculcán es impresionante, lo es. La pirámide que llamamos del Sol en Teotihuacán es impresionante, lo es. El templo del Sol, digo, el templo mayor de los mexicas es impresionante, no tanto la verdad. Claro que tiene sus partes impresionantes, pero básicamente lo podríamos comparar con un figurat de Babilonia que existen desde 3000 antes de Cristo, 4000 años antes. Y no lo puedes comparar con, no sé, Notre Dame, la Catedral de León, la Catedral de Burgos. No se trata de decir que una cultura es superior a otra, se trata de entender que viven contextos tan diferentes que los llevan por caminos completamente distintos y distantes, más el tema del aislamiento mesoamericano contra la conjunción de culturas en Eurasia. ¿En qué estadio cultural se encuentra la cultura europea que llega a Mesoamérica? Gracias a ser herederos de Egipto, de Persia, de India, de China, de Roma, de Babilonia, de Grecia. Bueno, pues a ver, ya dejaron atrás el gótico, ya están haciendo retablos barrocos, están dando la vuelta al mundo, tienen barcos que le dan la vuelta al mundo, conocen las corrientes marítimas, conocen las corrientes de viento, tienen una imprenta de tipos móviles, hacen armas de fuego, hacen herramientas de hierro y otros metales. Miles y miles de años por adelantado. Es como si los castellanos hubieran viajado en el tiempo y hubieran llegado a su meta. Esto no tenemos que estar de acuerdo con esto, como no tenemos que estar de acuerdo con la muerte, pero como con la muerte, pues hay cosas que son, ¿no? ¿Por qué es Europa la que llega a América y no América la que llega a Europa? Porque nos encantan estos juegos guajiros, donde ¿qué hubiera pasado si los mexicas hubieran llegado? Les faltaban 10.000 años. Así de simple. ¿Por qué Europa llega a América? Porque Europa, por sus propias circunstancias históricas, después de la peste negra en particular, se ha convertido en la cultura más avanzada del siglo XV. Empieza a despegar por encima de China y el Islam, que habían sido las culturas más importantes. Y porque tienen la necesidad, desde luego, tienen la necesidad de salir a explorar, si no lo hubieran hecho, y tienen la capacidad tecnológica y científica para hacerlo. ¿Por qué los castellanos y no ningún otro reino europeo? Bueno, porque Castilla, por sus propias circunstancias históricas distintas a las del resto de Europa, en la Edad Media ocurrió de los Pirineos para el norte, la cristiandad encerrada en sí misma. Iberia, la península ibérica, lo que fue la Hispania romana y que tiene toda esta herencia greco-romana, está unida culturalmente con el mundo del Islam que se extiende hasta Persia y recibe todo su influjo cultural, mucho más que el resto de Europa. Entonces, pues finalmente es el reino más avanzado de Europa, no hay de otra. Y Europa es la civilización más avanzada de este momento, despuntándose apenas, despegándose de China y el Islam, y la prueba es que es Europa la que le da la vuelta al mundo. Así las cosas, ¿no? Y otra cosa que ocurrió, y tampoco nos tiene que gustar, pero es un hecho, es que con los europeos llegó la guerra.
Y la viruela mató al 95% de la población indígena americana en 100 años. De una población de 20 millones en Mesoamérica, 100 años después había unos 700.000. Sin embargo, tampoco hubo migración europea. A Nueva España, en 300 años de virreinato, migraron menos de 60.000 españoles. A ese nivel. Es más bien el crecimiento demográfico acá. Por eso, aunque cae un 95% de la población indígena, para 1650 sigue siendo el 80% de la población, porque no están llegando los europeos. Para 1810, para cuando empieza el proceso de independencia, hay 6 millones de habitantes, casi 4 millones son indígenas, más del 60%. Hoy son solo el 7%. ¿Cuándo cae esta cultura y esta población? En México independiente. Es mejor decir que fue Hernán Cortés y que fue España, porque es cosa nuestra, es después de la independencia. Pero bueno, otra reflexión derivada de eso es que es importante entender, y tampoco nos tiene que gustar, pero así se dio la historia. América, a partir del siglo XVI, es la invención de Europa. Así fue. Europa despobló y repobló. Y despobló por una cuestión biológica, por viruela. La esclavitud de indios está prohibida en Nueva España desde 1542. Eso es bien importante saberlo también. Y Hernán Cortés había encontrado el recoveco legal desde 1521, porque cuando sus compañeros quieren esclavizar indígenas, Hernán Cortés los bautiza, porque no puedes esclavizar a un cristiano. Entonces, en realidad, no existió tal cosa como la esclavitud indígena americana. Existieron sistemas como la encomienda, que son una forma de disfrazar la esclavitud. Tampoco vamos a decir que llegaron en son de paz los castellanos que llegaron, porque no fue así. Pero al final es imposible que esta relación no sea de interdependencia. Todo lo que ocurre en América está influenciado por lo que pasa en Europa, por lo menos a partir de 1492. América representa la gran explosión de la cultura occidental, y las ideas que van a moldear a América, México incluido, giran en torno a Occidente, a lo judío-cristiano, a lo grecolatino, a lo moderno, a la cristiandad, al humanismo, al renacimiento, al racionalismo, a la ilustración y a la revolución industrial. Somos una extensión de Europa. En el caso de la América hispana, con todo el folclore mexicano, que va a ser, según yo, más rico, más chévere y más interesante que los Estados Unidos. Pero al final, y las ideas detrás de la independencia que llevan a cabo los criollos, pues, son ideas que giran en torno a todo esto. Somos una extensión de Europa, con el componente americano, pero lo somos. Hace rato les decía que hay 4 componentes en nuestro mestizaje, ¿no? Los 2 fundamentales, la hispanidad y lo indígena americano, más lo asiático y lo africano. Y ahora tengo que decir la parte políticamente incorrecta, porque a nadie le gusta hoy en día decir la verdad, pero este mestizaje tiene como componente principalísimo lo hispano por encima del indígena. ¿Por qué? Porque este mestizaje se entiende en español, solo por eso. Porque tu mente está formateada en español, por lo hispano, por lo grecolatino y por lo judeocristiano. Y porque junto con la lengua, el otro componente fundamental de una cultura es su cosmovisión, es decir, la religión. Y el 90% de la población de México tiene la religión que profesan los españoles, totalmente aderezada. Eso es lo bonito del catolicismo mexicano, es este folclore maravilloso, porque todo lo indígena mexicano está escondido detrás, ¿no? Pero al final, el componente fundamental de este mestizaje es lo hispano. Busquen la charrería, en el mariachi, en los charros, pues, ¿no? En nuestra gastronomía, en nuestra música, en los conventos, en el barroco tan mestizo, en el neoclásico menos mestizo, en la guelaguetza, en los bailes, es hispano. La guelaguetza, que hay gente que piensa que por ser de Oaxaca es 100% indígena, son bailes virreinales y son un honor a Dios, a Jesús y a la Virgen. Es un mestizaje hispano. No podemos negar toda nuestra vida y seguiremos en el conflicto en el que estamos. Al final, al despreciar al español en español y al contarnos la leyenda negra de que lo peor de la humanidad, que es el español, conquistó y destruyó a lo mejor de la humanidad, que eran los aztecas, nos contamos una historia llena de culpa. Nos contamos una historia donde despreciamos a nuestro padre por llegar, a Hernán Cortés, despreciamos a nuestra madre por recibirlo, a la Malinche, nos despreciamos profundamente a nosotros mismos, despreciamos al que llegó porque pretendemos que acabó con un gran desarrollo del que estaba, y la verdad es que, como lo decimos en la lengua del que llegó, en el fondo sabemos que somos culpables y nos contamos una historia con culpa que genera sed de venganza, que nos hace vivir en una negación de lo que somos, y por eso México es un país tan conflictivo. Estamos enojados,
estamos enojados principalmente con nosotros mismos. Y eso, híjole, eso no puede llevar a nada bueno, ¿no? Muy importante decir cosas como esta, ¿no? Hablando de las narrativas. La invención del pasado, porque eso es lo que hace la historia, construir el pasado, es una herramienta política. Esta frase de George Orwell: el que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente, es decir, el que tiene el poder hoy, es el que controla el pasado, es decir, nuestra narrativa. Entonces, la narrativa histórica de un país es tan importante porque genera la psicología de un pueblo. ¿Por qué somos como somos los mexicanos? ¿Por qué no podemos meter un penalti? ¿Por qué en lugar de hacer a Superman hacemos al Chapulín Colorado? Porque lo que determina un pueblo es su mentalidad. Y lo que determina la mentalidad es la narrativa histórica, la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y nos contamos una historia donde somos producto de la derrota, de la humillación, de la conquista. Nos violaron, nos saquearon, nos robaron, nos humillaron, nos sometieron. Ahora de ahí saca el país adelante. Imposible. No se puede. Todo tiene que ver con la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y la gran pregunta es: ¿por qué nos contamos la historia que nos contamos en español, repudiando al español? Hay que entender otra cosa, y es que no son los pueblos los que hacen los mitos, no en el mundo moderno. En el mundo moderno, desde el poder, se crean mitos para formar y controlar pueblos. Por eso los norteamericanos se cuentan este mito que les presento gráficamente, ¿no? Porque por eso los norteamericanos se van a contar el mito de somos los superhombres, los paladines, los vengadores, los soldados de la libertad, la democracia y la justicia, la policía del mundo. Nada de esto es verdad ni mentira, son mitos. Lo que importa no es que sea verdad, es que esa es la narrativa del norteamericano, es lo que le cuentan a cada niño de ese país, cada día, cada año, durante toda su historia, y ellos se lo creen, y entonces son superpotencia mundial. Nosotros a cada mexicano, a cada niño, cada día, cada año, año tras año, de la revolución para acá, le decimos que somos producto de la humillación, de la conquista, del sometimiento, de la violación, y se lo creen. Ya nos podríamos contar una historia diferente, aunque sea solo por eso, ¿no? Y sin embargo, ya que imponer una narrativa en todo un pueblo es un acto de poder, tendremos por qué preguntarnos por qué desde el poder se decidió y se sigue decidiendo contarnos una historia de odio, y contarnos una historia de conquista, y contarnos una historia de sometimiento, porque eso se hace desde el poder. Y al final generamos esto, un inconsciente colectivo. La historia es una mitología, la mitología forma el inconsciente colectivo. La narrativa histórica es el inconsciente colectivo de un pueblo y se construye con intereses ideológicos. ¿Quién crea la memoria colectiva? Siempre es desde el poder. ¿Qué hay detrás de la historia que nos contamos de nosotros mismos? O mucha estupidez o mucha perversidad. Mucha estupidez de decir: vamos a ver si contarnos una historia de culpa, fracaso, conquista, derrota y vergüenza nos ayuda a salir adelante, o mucha perversidad. Porque la única manera, la mejor manera por lo menos, de mantener eternamente sometido a un pueblo es contarnos la historia que nos cuenta. Y no creo que los orígenes del Partido de la Revolución tuviera como objetivo iluminar a los mexicanos, pero tenía más como objetivo someterlos, y ahí es donde tenemos una historia llena de perversidad. Decía este muchacho que vemos aquí, Francis Bacon: el conocimiento es poder. Yo ya les dije, que nos dijo Nietzsche, que no hay hechos sin interpretaciones. ¿Cómo se junta esto? Bueno, son las interpretaciones de los hechos, siempre con carga ideológica, las que se establecen como verdad, y esto es un acto de poder. Si el conocimiento es poder, y lo es imprescindible para el poder controlar el conocimiento. Esa es una parte fundamental. Y si se controla el sistema educativo, se controla la narrativa, se controla el conocimiento, se controla la mente del pueblo. Y la verdad es que en México la mente del pueblo ha sido controlada por el Partido de la Revolución y sus diferentes hijos, desde antes de ser el PRI, pues por lo menos desde 1920, ¿no? Es decir, desde antes de que existe el Partido de la Revolución Mexicana, pero ya hay un Álvaro Obregón con un proyecto, con una narrativa, con unos muralistas que colaboran con esta narrativa, proyecto que sigue con Plutarco Elías Calles, con el Partido Nacional Revolucionario, pero que se encumbra con Lázaro Cárdenas y el Partido